La doctora Marta Forero es la coordinadora psicosocial de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Esta mañana hemos tenido un ejercicio bastante interesante cuando escuchamos las historias de todos ustedes, ya apropiando lo psicosocial, ya diciendo lo que significaba, lo que ha representado realmente para la comunidad, que no sea un discurso ajeno, sino que sea algo que se apropia, que se cuenta con las propias palabras de manera sencilla y vivencial. Nosotros, desde la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, iniciamos todo un camino, digamos, de saberes acumulados, porque había unas experiencias de atención a las víctimas que se habían venido realizando desde la Secretaría de Gobierno, y con la creación de la Alta Consejería pasaron directamente a la Alcaldía Mayor con la Secretaría General. Entonces, desde ahí surgió esta apuesta en la que nosotros pretendemos hacer las cosas de manera diferente y tratamos de mejorar y de apostarle a un modelo nuevo. En este momento, en la diapositiva se puede observar donde nosotros tenemos centros Dignificar que atienden de pronto a la ubicación de las víctimas en este momento en la ciudad. Nosotros sabemos que hay 20 localidades, pero pues lo ideal sería que en todas existieran los centros, pero se concentraron en las localidades con mayor densidad de víctimas. Entonces nosotros tenemos Centro Dignificar, porque ahora se llaman los Centros Dignificar, en la localidad de Chapinero, que cubre Chapinero y Barrios Unidos, en Ciudad Bolívar, que tiene también amplia cobertura porque viene gente de Usme, Ciudad Bolívar y de los barrios aledaños, Rafael Uribe, que es otro centro con alta atención o alta demanda de víctimas. Tenemos el Centro Dignificar de Bosa, el Centro Dignificar de Kennedy, tenemos también el Centro Dignificar de Suba, y tenemos 2 puntos ubicados, uno en Terminal y otro en Mártires, y un equipo que ahorita denominamos transversal que atiende a las emergencias que se presentan aquí en Bogotá en relación con las personas que han sufrido estos efectos duros de la guerra. Aquí tenemos la, digamos, localización que se ha hecho hasta el momento de las víctimas en Bogotá, y donde efectivamente pues se ve que una alta concentración está en las localidades donde nosotros pues tenemos los centros. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, por ejemplo en Suba, por ejemplo en Kennedy, Bosa, que son, y Rafael Uribe. Bueno, ahí está una muestra muy pequeña, pero últimamente ha incrementado la atención, por ejemplo, en ese punto. Ay, se me borró la letra. Bueno, aquí tenemos lo que para la Alta Consejería es muy importante en la atención de las víctimas. Entonces pensamos que no solamente debía concentrarse, como lo hablaba el compañero Edgar, en un modelo asistencialista, es decir, que suplía de pronto una necesidad inmediata de las personas, sino que tenía que haber todo un engranaje alrededor de la atención de todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado, atendiendo a un enfoque diferencial, que ahí fue donde se fueron las palabras y no entiendo por qué, debe ser porque es muy importante. Y también atendiendo a diferentes áreas, como está en la asistencia de atención, que da una respuesta inmediata a las personas que, por ejemplo, recién llegan a Bogotá sin un referente, con temor total, con toda su familia, con una vulnerabilidad acentuada y que no tienen recursos para sostenerse y que vienen horrorizados por la guerra. Reparación, que es un área también muy importante, a la que la administración distrital le ha apostado mucho, y ahorita tiene un grupo de abogados que representa a las víctimas, que gestiona cuando las víctimas encuentran obstáculos para acceder a sus derechos. En el caso, por ejemplo, de la exención del servicio militar, tenemos unos abogados en los centros que gestionan esta exención del servicio militar, pero cuando ponen las trabas, que es bastante frecuente, entran los abogados de reparación, y también cuando hay reclamación de tierras.
Es un grupo bastante nutrido, es un grupo que trabaja con mucho amor por las víctimas. También tenemos el grupo de gestión, porque sabemos que es muy importante y no se puede hablar de la atención únicamente con la solución inmediata al problema, sino que lo ideal es que las personas tengan mecanismos para sostenerse y lo ideal es que productivamente lo puedan hacer con las opciones que ellas encuentren, ¿no? Mucha gente la opción es emplearse, otras tienen una idea de empresa, entonces aquí se trata de articular también con la nación y con el distrito todas las oportunidades, tanto para hacer una perfilación sociolaboral como para encontrar esas oportunidades para que la gente se enrute hacia esa consecución del empleo. El área de participación, otra área muy importante, que hace o tiene incidencia en las localidades, buscando la sensibilización de la ciudadanía en general frente a la problemática de las víctimas. Porque hemos encontrado que a muchas personas que recién llegan a las localidades las rechazan por el desconocimiento, porque las consideran una molestia en las localidades. Ah, ya llegó otra vez la persona que viene desplazada. Entonces ese trabajo es bastante fuerte y obviamente con la participación de las víctimas, de los líderes también y de cada ciudadano y ciudadana que tiene que volverse líder en este proceso. Entonces adelantan un papel fundamental también en todo este proceso. Política pública, que es otra área importante, que ahorita ya detallaré un poco más lo que hacen, porque desde ahí es donde se da línea y desde donde se acompaña, por ejemplo, el Comité de Justicia Transicional. La idea es esa, pero empezamos con el Subcomité Distrital de Justicia Transicional y de atención a víctimas, comunicaciones, que es una estrategia igual que enfoque diferencial transversal a todo nuestro modelo, donde pues intentamos difundir los servicios que hay y toda la estrategia del modelo psicosocial. Ahorita estamos en eso precisamente también para cambiar esa concepción que se tenía antes de la atención y en lo que estamos trabajando ahorita, obviamente también con la participación de las víctimas, que es lo más importante, porque el problema de los múltiples modelos que se tienen es que se intentan acomodar a las víctimas sin preguntarle a las víctimas qué necesitan. La parte de memoria, paz y reconciliación, también un área muy importante que está trabajando en este momento muchos proyectos interesantes que también detallaré un poquito más adelante, y que todas en un engranaje debemos atender para volvernos un solo modelo y intentar dar una respuesta efectiva a esas necesidades de las víctimas. Bueno, entonces esta es el área de política pública. Si llego a cometer algún error, aquí hay una compañera que me puede ayudar, que ha sido muy juiciosa. Está en el Comité Distrital de Justicia Transicional y ese tiene diferentes subcomités. Entonces está el Subcomité de Prevención y Protección, que es muy importante, aunque hago la claridad que, por ejemplo, esta función de lo de protección esencialmente está en la Secretaría de Gobierno, en Derechos Humanos. Nosotros hemos articulado para en muchos casos también entrar a actuar, por ejemplo, en casos de personas que son líderes y que han sido amenazadas. Subcomité de Asistencia y Atención, que es donde directamente nosotros estamos trabajando ahorita, desde el área de asistencia y atención, donde se conforman para cada uno de esos mesas temáticas, donde directamente las instituciones nos sentamos con participación de las víctimas, hay unos representantes de las víctimas de las organizaciones, y empezamos a mirar con detalle qué es lo que se hace en cada uno, qué presupuesto está determinado para cada uno y qué acciones directamente se han creado para las víctimas. El Subcomité de Reparación Integral, igualmente importante, Subcomité Poblacional, el de Memoria, Paz y Reconciliación y el Subcomité de Sistemas de Información. Todos estos muy importantes porque, por ejemplo, los sistemas de información estamos buscando que al llegar una víctima no empiece cada entidad con la misma preguntadera, sino que lo ideal sería que tuviéramos un simple formato, un formato único, para que de ahí supiéramos todas las acciones que se han emprendido en favor de la atención de las personas, porque esa es una forma de victimización también, el que cada entidad vaya preguntando y entre más pasamos a entidades, las preguntas se vuelven más extensas. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las labores de política pública, entonces, es tener las reuniones interinstitucionales. ¿Para qué? Para construir, digamos, esas rutas de asistencia y atención, preparan las sesiones técnicas del subcomité
y las mesas de las que yo les estaba hablando. Hay una mesa muy importante de ayuda humanitaria, que digamos al cargo del distrito está la ayuda humanitaria inmediata y también una parte compartida de la ayuda humanitaria de transición compartida con la UARIP, que en este momento estamos tratando de establecer porque se requieren unos datos importantes de la UARIP para que nosotros demos línea en este componente. La mesa de enfoque diferencial en la atención, ahí trabajamos también con salud, con Secretaría de Integración Social, Alta Consejería, Educación, bueno, todas las entidades que apuntan a este importante componente. La mesa de salud, que también es una mesa muy importante y donde nos hemos encontrado con muchos obstáculos porque a la hora de hablar de los recursos destinados para las víctimas, no se ve dónde están. Y aquí aprovecho también para decir que la voluntad política va más allá de la voluntad política, sino de hechos, y que la administración distrital del alcalde Petro ha destinado un dinero del que se puede hablar, por ejemplo, para este año, que fueron 224.000 millones de pesos para todo el componente de víctimas, que esto es más de lo que ha hecho cualquier administración, y que es algo contundente, porque lo que les decía, cuando se sienta uno a hablar de salud, dice, bueno, pero ¿y dónde está el presupuesto? No, es que no hay plata. Entonces uno se pregunta cómo se puede trabajar en programas para las víctimas cuando no hay dinero para ellas. Bueno, la mesa de educación, y que esa es bien importante también, y nos hemos dado cuenta que hay una parte importante ahí porque en educación se habla de oportunidades para las víctimas en educación, pero no se capacita a las víctimas para que accedan a estas oportunidades. Entonces, por ejemplo, hay becas en lo técnico, bueno, hay muchas víctimas que han accedido en la parte técnica y hay otras para educación superior, pero resulta que alguna víctima llega en desventaja a competir con los demás para acceder a esos cupos universitarios y no hay una nivelación ni una preparación. Y en estas mesas se ha discutido precisamente eso, que es una obligación el capacitar a las víctimas para que vayan en igualdad de condiciones a participar por esos o a obtener esos cupos que se les dan para la educación superior. La mesa de productividad y generación de ingresos, otra mesa igualmente importante y de la que hemos aprendido también que hay que aterrizar las ofertas, porque nos hemos encontrado, y con el perdón si hay compañeros o compañeras del IPES, con ofertas que no son aterrizadas para las víctimas. Se habla de un call center para indígenas, por ejemplo, indígenas en Vera, específicamente teníamos eso con el tema de indígenas en Vera, y uno ve pues que de pronto no es aterrizado a esas necesidades que tienen. Bueno, seguimos a la otra. También política pública pues hace articulación con todas las entidades competentes que brinden asistencia y atención a las víctimas, aquí están todas, Secretaría de Integración Social, la de Educación, Secretaría Distrital de Salud, el IPES, IDEPAC, bueno, etcétera. Y tenemos representantes de las víctimas a ese subcomité como cumplimiento de ley. Hay 2 líderes por víctimas de organizaciones de víctimas y 2 líderes representantes de esas organizaciones de víctimas, en espacios técnicos, en espacios mixtos y en espacios de coordinación nación-territorio. Son reuniones que pretenden tener un nivel decisorio y no que se queden ahí, y por eso se han estructurado en mesas temáticas para tener resultados contundentes. Siguiente. Entre las áreas que les mencioné, pues lo que les decía del equipo de gestión, ahí tenemos personas que están pues realmente con una visión humanista hacia el trabajo con las víctimas, donde se está en este momento trabajando por la orientación ocupacional, la gestión de alianzas público-privadas, no le voy a dejar tiempo, Ángela, y bueno, el fortalecimiento de los colectivos y lo que les digo que apunte como para esa estabilización socioeconómica. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo de enfoque diferencial, yo creo que podemos pasarlo porque ese lo vamos a condensar en lo siguiente y ya lo menciono. Lo de paz, memoria, paz y reconciliación, pues que tenemos también es un componente bien importante que en este momento está trabajando con jóvenes, están con el centro de memoria que lo encuentran ahí en la 26, que es bastante importante. Y que tienen trabajos bastante interesantes en pro de la memoria y que se trabaja con las víctimas directamente también. Conmemoraciones del Día Nacional de la Memoria, que es el 9 de abril, y el Día Distrital de las Víctimas, que es octubre 11. Seguimos, por favor.
Y aquí ya el modelo, digamos que intentamos nosotros cambiar de ese modelo anterior que era que se presenta la persona a las antes llamadas unidades de atención y orientación, tiene una necesidad y se suplía en su momento, sin que mediara el componente psicosocial que es tan importante para esto. Entonces hemos trabajado en un sistema de acogida donde la víctima sea más que un número, sino que se pueda escuchar y detectar qué necesidades tiene, para ahí sí determinar cuál es el servicio requerido y hacer un enrutamiento de ese caso por institución. Y también una parte muy importante, y es que de pronto las víctimas llegan pero no conocen ni de la oferta distrital ni de la nacional, ni conocen también cuáles son sus derechos, ¿no? Nos pasó con el 1290 que mientras se instauró duró mucho tiempo para que la gente como que entendiera cuál era el 1290 y que la ley 975, y después con la ley 1448 pues más aún. Entonces una charla sobre la oferta de servicios y ese acceso a derechos que es muy importante, el enrutamiento a las instituciones que tienen todas cabida en los centros regionales de atención, que son ahorita esos centros Dignificar, pues para el caso de Bogotá, donde todas tienen asiento para evitar ese rebote de las personas de un lugar a otro, y donde nosotros hacemos una atención basada en la respuesta a la solicitud que hace expresamente la víctima y a esas necesidades que manifiesta. La siguiente, por favor. Tenemos también el acompañamiento jurídico y psicosocial, donde se hace una recepción del caso, una caracterización, una implementación de un plan de acompañamiento que no puede ser para todo para todas las mismas personas, sino digamos derivado de esas necesidades individuales, y que se orienta hacia lo individual, lo familiar y lo colectivo, y con ellos y con ellas mismas se va definiendo este plan y esta estrategia. Y ya finalmente se va derivando, digamos, para la atención psicológica, la atención social, la atención jurídica, que cada una tiene esos componentes y se activan pues a nivel de los tres que he mencionado: individual, familiar y colectivo. En cada una pues se intenta activar redes. Nosotros sabemos que una persona que llega a Bogotá sin un referente, pues obviamente para moverse es muy difícil, entonces tenemos diferentes tipos de acompañamiento para que la persona pueda explorar y se vaya empoderando. Digamos, como con esta estrategia que ustedes tienen de los multiplicadores, la idea es que la gente también reciba un apoyo y se vaya empoderando y vaya después ella misma asumiendo, digamos, cómo poder hacer un derecho de petición, cómo, por ejemplo, ayudar a personas referentes suyas en un proceso de recuperación, de identificación de recursos personales para salir adelante. Bueno, todo considerando a la víctima como un ser potencial con recursos propios y no como un agente pasivo que no aporta, digamos, a este proceso. Tenemos aliados estratégicos, bueno, que esas son realmente las entidades a nivel nacional y distrital. Como experiencias exitosas, y ahí encajo lo de enfoque diferencial, hemos tenido el acompañamiento psicosocial a los indígenas en Vera, el año pasado cuando surgió la emergencia, y que hoy ya están en el albergue Nuevo Nacimiento a cargo de la UARIP, pero donde seguimos nosotros interactuando para brindar una oferta integral. Y también al Consejo Comunitario Afrodescendiente de las Varas, Indígenas Huaunán, también están los pijados, que no están aquí mencionados, pero también son un sector de la población importante, y los MISAC, y a mujeres con medida cautelar o medidas de protección y complementarias. Aquí pues está toda la ruta de atención y asistencia, que es realmente todas las entidades que conforman los centros regionales de atención o los centros Dignificar hoy en día, y cada una tiene un papel determinante, ¿no? El ideal es que estuvieran todas. En este momento, por ejemplo, de registraduría no tenemos nosotros presencia, pero la idea es que estuvieran absolutamente todas para dar respuestas a las necesidades. Y aquí ya los dejo con Ángela María Quintero. Buenas tardes a todas y a todos. Continuando entonces, para enmarcar el trabajo que hace la Alta Consejería como el ente distrital a cargo de todo el tema de víctimas, tenemos entonces que nosotros partimos del marco legal de la Ley 1448 de 2011 y nos regimos dentro del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Ha sido voluntad indiscutiblemente de la Alcaldía Mayor de Bogotá
que dentro del Plan Territorial de Atención y Reparación Integral a Víctimas se cree un modelo de atención Dignificar para el Distrito Capital. Entonces, hemos hablado del modelo Dignificar, que es un modelo que responde a un acompañamiento psicosocial desde una perspectiva completamente holística e integral, como lo ha planteado Marta. Por favor, la siguiente. Dentro de este modelo tenemos las medidas de reparación, como son la restitución. Hablaba la compañera de los abogados que están implicados en todo este tema de restitución de tierras, que son alrededor de 45, 50 abogados. Los temas de satisfacción, garantías de no repetición, indemnización, y dentro de la rehabilitación orientada a la reparación integral, estamos hablando de la rehabilitación física, psicosocial y mental. Un momento, ¿me devuelves un poco? Cuando estamos hablando de las medidas de reparación, quiero detenerme un poquito en el tema de rehabilitación, porque hemos terminado la mañana con un tema bastante peliagudo, y aquí quiero comentar que ha sido voluntad de la administración distrital de que todo el portafolio distrital con el tema de víctimas tenga una hilación, esté conectado. Entonces nosotros como alta consejería, con el modelo psicosocial, con el modelo Dignificar, que estamos implementando la atención psicosocial, somos insuficientes, porque tenemos, como lo decía mi compañera, 6 centros de atención y 2 puntos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho convenios interinstitucionales con Secretaría de Salud, con Secretaría de Hábitat, con Secretaría de Integración Social, y tengo como primicia para contarles que con la Secretaría de Salud acabamos de firmar un convenio para que todos los temas de rehabilitación en el tema físico, psicosocial y mental estén coordinados con la Secretaría Distrital de Salud y la Alta Consejería. A partir del próximo mes, en los centros regionales Dignificar, vamos a tener un equipo psicosocial, aparte de los que nosotros ya tenemos, que por cada centro tenemos 2 equipos psicosociales, que están compuestos por 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales, 2 abogados, un gestor de la cuestión económica, y aparte de eso, los coordinadores y administrativos. Aparte de eso, que es el personal de la Alta Consejería, vamos a tener un equipo psicosocial de la Secretaría de Salud. ¿En qué consiste este convenio? Que precisamente, hablando del tema de salud mental y hablando del tema de atención psicosocial, nosotros somos conscientes que más del 35–40% de la población víctima del conflicto armado necesita atención en salud mental, y que más del 60% requiere atención psicosocial. Entonces, que no solamente estamos hablando de que el acceso a derechos significa tener un bono de alimentos o significa tener un albergue o un alojamiento, sino que las personas tienen que adelantar los procesos de resignificación simbólica que les permita realmente empoderarse frente a su nuevo proyecto de vida y frente a las dificultades y vicisitudes propias que genera el desplazamiento. Entonces, el impacto de los daños que ha ocasionado a nivel subjetivo el conflicto armado en Colombia es lo que nosotros pretendemos mitigar con la intervención psicosocial. Por eso, la propuesta con la Secretaría de Salud es que podamos tener un nivel de atención primaria en salud, y a partir de ahí el compromiso institucional de que la gente tenga atención a nivel secundario y terciario. Por eso insistía yo en la obligatoriedad que se le debe dar al tema de la salud mental, porque no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de derecho. Ahora sí, por favor. Respecto al modelo de atención psicosocial, nosotros tenemos muy claro que son procesos articulados de servicios que buscan eso precisamente, mitigar, superar, prevenir los daños e impactos a la integridad psicológica, moral, al proyecto de vida y la vida en relación, generados a las víctimas, sus familias y comunidades por las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Están realizados por equipos interdisciplinares de profesionales con entrenamiento y experiencia en atención psicosocial
y comunitaria con víctimas y o población vulnerable. También contamos con muchos líderes y lideresas que trabajan con nosotros en los diferentes programas de participación. Las modalidades de la atención. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, yo quiero insistir, nuestro modelo obedece a este tipo de intervención individual, familiar y grupal comunitario, los cuales pueden ser abordados simultáneamente, permitiendo la integración de los individuos con la comunidad que los acoge y sobre todo con la promoción de procesos de desarrollo. Los componentes de la atención psicosocial, nosotros los tenemos claramente definidos. Hay un componente que es la intervención en salud mental, porque ya lo decía, las cifras nos lo dejan ver claramente, la atención psicológica nosotros lo prestamos como en un servicio de primer nivel y con el acuerdo que hemos hecho con la Secretaría Distrital, entonces estamos hablando de las remisiones a un segundo y tercer nivel, incluso para la atención psiquiátrica en el caso de que sea necesario. Continuamos. El segundo nivel de intervención es el nivel de intervención social comunitaria. Estamos completamente convencidos que las afectaciones psicosociales van más allá del daño individual, del daño subjetivo que causan. Hemos hablado de la destrucción del tejido social, hemos hablado de lo que implica el asesinato indiscriminado de líderes y de lideresas, y por eso los procesos de intervención social comunitaria deben promover la reconstrucción del tejido social, gestionar de manera inmediata la atención de las necesidades apremiantes que aquejan a las familias y a la comunidad y ayudar de forma integral a que las víctimas consoliden o restablezcan su proyecto de vida. A promover y fortalecer su capacidad de afrontamiento frente a las consecuencias de los hechos violentos sufridos, acompañar a las personas, las familias y las comunidades en su sufrimiento, guardando una actitud de respeto y confidencialidad, aplicando el enfoque reparador que respete su dignidad. También es realizar las acciones necesarias para mitigar o aminorar el impacto de los hechos victimizantes, especialmente en la población más joven. Continuamos. La asistencia jurídica, el enfoque psicosocial como enfoque basado en derechos al interior de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y específicamente en el área de asistencia de atención, que es la que coordina los 6 centros Dignificar y los 2 puntos, requiere desarrollar en sus funcionarios capacidades tendientes a brindar completa y oportuna orientación jurídica a las víctimas, implementar el programa de fortalecimiento institucional a través de la capacitación continuada en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y las clínicas jurídicas para el análisis y solución de casos problemáticos. Con esto nosotros capacitamos a los equipos interdisciplinares para que verdaderamente ofrezcan unos servicios integrales y holísticos. Es necesario recordar que el conflicto armado interno en Colombia ha tenido repercusiones transgeneracionales porque el grado de afectación de los padres influye sobre las actitudes que adoptan las nuevas generaciones hacia lo que se vive en el medio familiar y en general hacia la sociedad. Por ello, la urgencia de intervenir en las segundas y terceras generaciones para facilitar la resignificación emocional de jóvenes, niños y niñas y conseguir hacer dique para que el conflicto no se perpetúe en el entramado simbólico de las personas afectadas, especialmente las más jóvenes. El acompañamiento psicosocial se relaciona con la apertura de espacios de expresión y reconocimiento del impacto emocional que los hechos violentos ocasionan en las personas, mediante los cuales se brindan elementos de apoyo terapéutico con el fin de mitigar el sufrimiento emocional para propiciar la reconstrucción de los lazos sociales y familiares a través de la intervención social comunitaria. Y en este proceso es vital la creación de redes. Lo veíamos y hemos insistido mucho en esto, que verdaderamente el trabajo que se hace de creación de redes facilita, porque digamos que cuando las personas están en una situación de vulnerabilidad, la percepción del apoyo social facilita mucho la recuperación y la ausencia de redes genera una incapacidad para captar el apoyo social. Por eso, a mayor percepción de apoyo social, mayor empoderamiento. Y también menos estresores y menos riesgo de desequilibrio físico y emocional.
Insistimos en que el efecto amortiguador del apoyo social se hace efectivo cuando el sistema de redes con el que puede contar la persona víctima del conflicto armado está activo. Nosotros insistimos que cuando los procesos de participación social comunitaria en las localidades donde las personas se han desplazado y donde están generando unas dinámicas vecinales nuevas y donde están facilitando una convivencia desde los diferentes rasgos interculturales, es muy importante trabajarlo, porque todas las personas antes de sufrir el hecho victimizante contaban con un proyecto de vida. El hecho victimizante genera como un stand-by, les bloquea el continuar ese proyecto de vida, pero todos tienen en sus saberes enseñanzas, experiencias de vida y potencialidades que a través de esta intervención en lo individual, desde el punto de vista de la salud mental, desde lo social comunitario, desde el punto de vista de la creación y el apoyo de redes sociales, todo esto debe orientar ¿a qué? A la posibilidad de un proyecto económico que les permita la subsistencia. Es decir, los ciudadanos de pleno derecho no son los que están eternamente esperando que unas entidades o el gobierno les suministre la subsistencia. La propuesta es que se generen procesos sociales de empoderamiento que conduzcan a la plena ciudadanía, y la plena ciudadanía se comprende cuando uno es ciudadano de pleno derecho cuando trabaja, ve por sí mismo, cuando tiene acceso a derechos, cuando tiene verdaderamente la posibilidad de desempeñarse en las mismas condiciones en las que se desempeña el grueso de la población colombiana. El apoyo social que los seres humanos reciben del grupo familiar o grupos sociales más significativos es importante para la salud biopsicosocial. Y en el caso de la población en situación de desplazamiento, la ausencia de vínculos sociales estables y la carencia de recursos válidos son factores que perpetúan su condición de vulnerabilidad. Por eso nuestro interés en apoyar y en gestionar lo individual, lo familiar y lo colectivo desde esa perspectiva: intervención en salud mental, intervención social comunitaria e inserción sociolaboral. Yo creo que he dicho todo. Muchas gracias. Gracias a la doctora Ángela y a la doctora Marta de la Alta Consejería por esta importante ponencia. Vamos a abrir el espacio para algunas preguntas del auditorio. Don Juan, pase aquí, por favor. Yo tengo una preguntita. ¿Cuál es la garantía de no repetición? Porque en mi caso lo hago, porque en mi caso llevo 5 repeticiones, 5 vulnerabilidades a mis derechos humanos. Entonces yo quiero saber que me expliquen cuáles son las garantías que el Estado ejerce para que eso no se repita, que siempre hablan de lo mismo y nunca las vemos. Yo creo que antes que contestarle al compañero esa pregunta, yo quiero decirles la impotencia, la incapacidad que nosotros como técnicos sentimos de poder realizar un proyecto de rehabilitación con miras a la reparación integral en medio del conflicto armado. Soy absolutamente honesta con ustedes. Esto es una cuestión de unas dimensiones muy graves. Nosotros estamos haciendo esfuerzos ingentes porque las personas que han sido víctimas del conflicto armado interno en Colombia puedan verdaderamente trasegar el camino de la rehabilitación y llegar a una reparación integral. Pero tengo que reconocer lo que significa hacer esto en medio del conflicto armado. Por eso, sinceramente, desde este escenario digo, ¿cómo puede ser que aún hoy en día haya colombianos que sigan promocionando la guerra? ¿Cómo puede ser que después de 60 años tengamos personas e incluso dirigentes políticos que nos invitan a continuar en este derramamiento inhumano de sangre? Compañero, no tengo palabras con qué responderle. El Estado nacional, el Estado distrital, absolutamente todos los políticos, todas las fuerzas sociales, políticas, económicas de este país deberían decir alto, paremos ya. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Muñoz Ramírez, vengo en representación del
el municipio de Tiquicio. Estamos viviendo una dramática situación de orden público, pero yo quiero decir lo siguiente, y espero que todos los representantes me acompañen en la queja y en la protesta al gobierno, en su conducto a la unidad de víctimas, por el retiro de los auxilios económicos a la cual tenemos derecho. Nos están quitando los auxilios de alojamiento y la ayuda alimentaria. Esto no puede ser porque, por un lado, no nos han dado vivienda y resulta de que el gobierno está reconociendo, lo que dice la doctora aquí, está reconociendo a un grupo al margen de la ley, como la guerrilla, les está dando beneficios políticos, les está dando el perdón y les va a dar muchos beneficios más. Y a nosotros, que somos las víctimas nos están quitando estos auxilios económicos. Les pido a ustedes que nos acompañen en esta protesta y hacer una petición por escrito al gobierno, porque esto no es debido. Esto puede ser posible, pero cuando nos den vivienda y cuando nos den una reparación, no necesitamos la reparación en dinero, necesitamos proyectos productivos en los cuales podamos defender, porque en nuestra región no tenemos ningún proyecto económico, social, y nos hacen mucha falta programas de proyectos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos recogiendo, permítame un segundito, ya le doy la palabra con mucho gusto. Estamos recogiendo las memorias, entonces tenga por seguro que anotaremos y recogeremos sus dudas para socializarlas a la unidad de víctimas, quien en conjunto con las demás instituciones podrá dar una respuesta. Perdóname, ya para terminar, damos la palabra a nuestra compañera y pasamos al refrigerio. Quiero aclarar que tenemos que salir por la parte de atrás. Gracias. Por el derecho a la dignidad. O sea, yo quiero preguntarle, porque ahí ella decía de que algunos líderes y lideresas trabajan con ellos en los proyectos, y a esos líderes les pagan alguna bonificación, porque también montan los proyectos y a los profesionales se les paga, pero a los líderes y las lideresas que tienen la capacidad, que también se han capacitado, que hacen el trabajo, no se les tiene en cuenta ninguna remuneración. Entonces, ¿de qué dignidad hablamos y cómo vamos nosotros las víctimas también a salir adelante sin ese derecho al trabajo? Eso es lo que... Bueno, muchísimas gracias. Damos espacio ya que… sí, qué pena, perdón. Bueno, por favor. Mira, yo me refiero a lo siguiente: dentro de los equipos interdisciplinares de asistencia y atención, de la alta consejería, nosotros tenemos abogados, psicólogos, lideresas que trabajan con los programas nuestros y que devengan un salario como cualquier otro funcionario. Ellas son funcionarias. Nada menos ayer, antes de ayer, hicimos una selección de personal y de 5 personas, 3 eran víctimas y tienen prelación sobre los demás. Sí, eso es una política distrital del alcalde Petro. Pero lo otro que te quiero decir es, los proyectos productivos, tengamos muy en cuenta que estamos hablando de convenios interinstitucionales nación-ente distrital, o sea, nación-territorio. Bueno, no, era sumado a eso, lo que decía que era más allá cuando hablé del presupuesto, de la carreta, es que se apliquen esas políticas en la contratación del personal. Entonces, en este caso, nosotros lo hemos venido haciendo y no solamente, digamos, dedicándonos a que sea la población víctima, sino que el enfoque diferencial sea aplicado con población afrodescendiente, con discapacidad, todas las personas que tienen derecho a participar y a un trabajo digno. Perdona, yo me veo en la obligación de responder esto. No se ha hecho público, pero me lo acaban de realizar. Alguien me acaba de decir, muy bonito lo que ustedes hacen en Bogotá, pero ¿y nosotros en los municipios y en esto? Bueno, yo les quiero explicar una cosa que es muy importante que la sepamos. La ley 1448 del 2011 dice que la ayuda humanitaria inmediata es responsabilidad de los entes territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las alcaldías del país son responsables de atender a las víctimas en el primer momento en que se produce el hecho victimizante y el desplazamiento. Por eso les estoy hablando de Bogotá, porque nosotros desde el distrito, en cabeza del alcalde Petro y de Ana Teresa Bernal Montañez, que es la alta consejera, diseñamos esto solo y exclusivamente para Bogotá.
Nosotros no tenemos competencia en ningún otro municipio del país. Y aclaro, la competencia del distrito es compartida en la ayuda humanitaria de transición con la nación en un 30%. Es decir, nosotros como ente territorial y cualquier ente territorial del país entra a tener una corresponsabilidad en la última etapa de ayuda humanitaria de transición hasta en un 30% en el tema de alojamiento. Esa responsabilidad de los municipios, de los entes territoriales. Entonces, que quede muy claro, a nivel de ayuda humanitaria inmediata, la responsabilidad es del 100% del ente territorial. Es decir, que todo esto que yo les he contado es presupuesto de la Alcaldía Distrital de Bogotá, del alcalde mayor Gustavo Petro. Esto no tiene nada que ver con la nación. En la nación llegamos a encontrarnos, como explicó la compañera Marta Forero, con la ayuda humanitaria de transición, donde bienestar familiar debe garantizar los alimentos, el Estado a nivel de nación debe garantizar el 70% en vivienda y el ente territorial hasta el 30%. Gracias.